Veo que en realidad no estoy seguro, muchos me hablaron de la controversia que existe entre el PIC y el titanio. Nosotros no tenemos tanta controversia. Hay un montón de papeles, yo estuve leyendo papeles de las células que se forman en la reacción inflamatoria del PIC, es distinta que el titanio, el grado de aflojamiento. Personalmente creo, yo voy a mostrar 2 o 3 casos por qué uso titanio, pero personalmente creo que si uno se toma el tiempo de preparar el emplate, te tomas todo el tiempo, hacerlo sangrar, tomas tiempo para poner, porque es cuando uno se apura normalmente y no debería apurarse ahí. Tomas tiempo de poner el hueso, compactar el hueso, los resultados son buenos en los 2 casos. Yo hay hospitales que tengo que usar PIC porque es lo que me dan, en Estados Unidos también en algunos lados no podemos usar lo que queremos, y he tenido buenos resultados con el A-Leaf. P-Leaf nunca lo usé, no sé los resultados realmente, pero básicamente... ¿Cómo empiezo? Gracias. Hablando de titanio, voy a mostrar por qué lo uso, pero la razón no es los papeles o que se me afloja más, se me afloja menos. Básicamente, voy a mostrar 1 o 2 casos que son casos más sencillos. Una mujer de 64 años con una espondilolistesis grado 1, no realmente inestable, con dolor lumbar y radicular. Y esto es lo que yo uso básicamente cuando hago un TLIF. Uso titanio porque me permite usar estas cajitas que son expandibles. Poner la caja primero que está flat, que está bien plana, y después la expandís lordótica adentro del espacio. Son cajas un poco más grandes, pero son más fáciles de poner. Y me ha dado muy buenos resultados. No tengo que comprimir al final, básicamente, pero si lo haces con una PIC, le comprimís. Una de las funciones uno de los fundamentos es comprimir el espacio, y he tenido buenos resultados. El problema con esta caja es que tenés que llenarla de hueso después de que la pusiste, que a veces es un poco complicado, más que si lo hiciste como P-Leaf, más medial, moviéndola dura, pero no he tenido mayores resultados, mayores problemas. Yo no uso BMP en estos casos, lo lleno con hueso, que puede ser hueso de banco, o si le saco la espinosa uso el hueso autólogo, y lo mezclo con bone marrow aspiration, saco sangre y la centrifugo de la cresta ilíaca y hago como una pasta y la relleno ahí. No he tenido mayores problemas. Eso es básicamente lo que uso. Esta es la promoción de la compañía, ¿por qué esto en lugar del PIC? No creo que haya realmente diferencias. A mí se me hace más fácil. Es más básico, la pongo plana y después la expando adentro, te hace buena compresión y no tengo necesidad de andar comprimiendo después de la cirugía. Así es como veo la radiografía que se ve abajo, el espacio que te queda dentro de la caja cuando está expandida, y eso lo lleno de hueso. Pero de todas formas, antes de poner la caja, yo siempre trabajo el emplate no solamente en la dirección de la caja, lo trato de trabajar a los costados y pongo bastante hueso antes de poner la caja, no anterior solamente, sino llenando las otras partes del espacio del disco. Ese es básicamente el producto que yo uso. Existen otras marcas que son mínimamente invasivas, no son lordóticas. Esta no es mínima invasive. A veces lo hago mínimamente más chico, uso el instrumental entre los tornillos, hago una sola incisión en el lado. Hay otras marcas que te dan, que son para hacerlo mínimo invasive, no las uso a veces, no hay mucha diferencia. Esta lo bueno que es que es lordótica, me da 10 grados de lordosis por espacio. Este es otro caso, un hombre de 36 años, una espondilolistesis ísmica, un nivel solamente, con bilateral radiculopatía. Inestable en este caso, un poco más. Este paciente, yo en estos casos cuando es bilateral y que es más que nada producido por el foramen, que es chiquito, me gusta hacerlo por adelante. Entonces le pones una caja grande, abrís los forámenes y a veces no tenés que hacer nada más que poner los tornillos atrás. En este caso era un testigo de Jehová. En testigo de Jehová no querés ir por adelante, no querés tener ningún accidente. El vascular no me lo va a hacer tampoco, así que decidí ir por atrás.
y básicamente ese es el resultado. Con un buen contacto, este muchacho funcionó perfecto, mínima pérdida de sangre. Con el regular, esto es abierto, no es mínimo invasive. Esto es ya por qué uso Alif de titanio, ¿no es cierto? Este es un hombre de 62 años, claudicación, una canal estenosis severo, L4, L5, con una espondiolistesis, el disco L5-S1 está ido también. Yo saco, en estos casos hago un cross table lateral, just to be sure qué tanto se reduce. La espondilolistesis no se reduce nada en la posición que la voy a operar, por eso esta caja que yo uso, esa es la otra imagen, la espondilolistesis es una estenosis significante, en este caso tenés que ir si lo vas a hacer por adelante y por atrás, si vas a hacer anterior, y uso esta caja, que es una caja nueva que se llama, es hecha con los nuevos dispositivos de 3D, tridimensionales, lo hacen con eso, con titanio directamente. El titanio tiene un sporo coat, es bien abrasivo y trabajan bastante bien. Y si podés ver, las cajas tienen una caja para L5 que es plana, una caja para L4, L5 que es bicóncava, o sea, biconvexa, que se adhiere, en este caso que no redujo, puse una caja más chiquita y los resultados son bárbaros. Normalmente pongo una placa anterior en vez de tornillos, en este caso no había lugar para ponerla. Le pongo el washer, la arandela común con el tornillo para evitar que se salga para adelante y los resultados. Uso esta caja, es una caja linda, algunos no le ponen nada adentro, lo cual lo hace más barato. Yo personalmente le pongo nada más que, porque tiene agujeritos bien chiquitos, le pongo muelo hueso y lo mezclo con bone marrow aspiration también. Y lo pongo ahí. No he tenido problemas, pero como digo, en otros hospitales no me dan esta caja y tengo que usar PICC, y he usado PICC también. No tengo mayor inconveniente, no he tenido problemas con las PICC. XLIF tenemos PICC solamente, no hay diferencias. Esta es básicamente la caja. Es bastante nueva y es mucho más barata que las cajas que teníamos anteriormente. Este es un caso similar, no tengo en las radiografías, las perdí en el camino para acá, pero es básicamente lo mismo, L4, L5, con una espondilolistesis. Este no es testigo de Jehová, lo hice por adelante, lo podés hacer por atrás, y esto es lo que normalmente hago. Pongo esa caja que es grande, la lleno con huesito adentro, allograft, autograft, y le pongo bone marrow aspiration, y siempre le pongo una placa anterior. Algunos dicen que no sirve para nada, yo le adhiero una placa, creo que le da un poco más de estabilidad, y es básicamente por qué uso titanio en lugar de PICC, pero no por los papeles. No hay tanta controversia. Acá me han hecho un montón de preguntas cuando hablamos con Pablo sobre esta clase, de la controversia que el PICC se afloja. Hay muchos papeles que he leído, más que nada cervical, hay papeles que muestran que el PICC es superior al titanio. Yo no tengo experiencia, por ahí Federico tiene más. Yo uso hueso, todas las cervicales uso hueso de banco cadavérico, no uso nada, ningún metal, ningún plástico. Y en la parte lumbar sí hay un montón de papeles que tratan de explicar por qué una se afloja, la otra no se afloja. No hemos tenido problemas de ningún tipo con ninguna de las dos. Como dije antes, si preparas el emplate, te tomas el tiempo, le pones el hueso. No uso bien pie en estos casos. Creo que vas a tener una fusión buena, a menos que sean pacientes con morbidity que son importantes y que le podés poner algo más. Bueno, este es el otro lado de la pelea, pero como recién escuchamos no es tal, porque creo que cuando uno hace un sistema intersomático y se toma el tiempo de darle la biología que funcione, generalmente son todas iguales. Yo le voy a describir un poco por qué uso uno y por qué el otro. Esta es la fórmula de PICC, que todos ya la conocen, me imagino. Pero bueno, el PICC es un material muy viejo y muy noble que se ha usado por muchos años en la aeronáutica, en la construcción, y pensando en Francia y demás, se ha usado la columna de más de 30 años con ningún efecto secundario negativo en cuanto a rechazo, en cuanto a reacción de cuerpo extraño y demás. Cuando uno hace ¿por qué uno hace una fusión intersomática? Porque bueno, quiere aumentar la tasa de fusión, corregir una deformidad, aumentar el foramen, todas las cosas que sabemos.
y uno elige lo que cree que para ese paciente es mejor, ¿no? ¿Cómo llega uno al espacio? Puede ser por cualquier lado, por el costado, por atrás, por adelante. Yo nunca lo he hecho, pero también por el sacro, y ahora también en Estados Unidos hay mucho auge por adelante del psoas, ¿no? Uno elige qué tipo de implante basado si lo quiere usar solo o si uno lo va a suplementar con alguna fijación, entonces no importa tanto, ¿no? Porque uno lo está comprimiendo. Pero si uno quiere hacer una cirugía que sirva sola, entonces ahí hay que pensar más el implante porque tiene más sobrecarga mecánica. Cuando uno lo usa solo hay más posibilidad de hundirse y entonces el material es importante porque cuanto más duro es, más se va a hundir. Y eso se lo digo con experiencia. Yo a manera de experiencia, yo he desarrollado una caja para el costado por fibra de carbono y es muy dura. Entonces, para usarla por el costado sola no sirve. Y no la uso y la diseñé yo, pero no sirve porque es muy dura. Y metal va a ser peor. Y hay compañías que están saliendo con metal, pero para hacerla sola no sirven. Tiene que ser algo más elástico y el PIC tiene elasticidad parecido al hueso cortical. La durabilidad del implante, las propiedades mecánicas, si se fusiona el PIC, obviamente no se va a fusionar nunca. Lo que se va a fusionar es lo que está dentro o lo que está afuera. Si es fácil evaluarlo, porque ¿qué pasa? Muchos de estos pacientes, o por lo menos en mi experiencia, vienen y tienen dolor. Entonces hay que decir, bueno, ¿por qué le duele? ¿Porque no pegó? ¿Porque tiene un problema de otro lado? ¿Porque le hice lo equivocado? Y cuando uno no puede definir si pegó, entonces tiene siempre la duda. Y entonces uno si lo piensa operar, tiene que decir, le tengo que hacer otra cosa. Entonces es difícil sacar un plan quirúrgico cuando uno no sabe si realmente pegó o no. Y creo que lo más importante, sobre todo cuando uno trata de cirugía primaria, es hacer algo que es fácil de cambiar, porque obviamente seremos muy buenos cirujanos, pero alguno no va a pegar. ¿Y cómo lo saca uno? Si uno está quemando todas las puertas de escape y poniendo algo que es imposible sacar, ¿no es cierto? El reemplazo de disco, por lo menos en Estados Unidos, además de los seguros y demás, hubo muchos médicos que tenían mucho miedo qué pasa en el E4 y el E5 cuando tenés que volver y reemplazarlo y sacarlo. Y estamos haciendo lo mismo ahora. Y entonces en ese sentido me da un poco de preocupación, ¿no? Entonces para mí lo que uno coloca siempre tiene que estar pensando, bueno, si no anda hago esto, y si esto no anda hago esto. Y a veces cuando no hay más nada uno va a lo más agresivo, ¿no? El diseño del implante también depende, ¿no? Porque cuanto más grande es, más cantidad de injerto podemos colocar, más cantidad o más soporte mecánico puede haber y eso nos ayuda a veces a usar un implante que sirva solo, ¿no? Ustedes fíjense la huella de una caja lateral comparada con una huella anterior y una PLIF o TLIF, ¿no? Que obviamente la lateral es la más espaciosa. Este es un caso que operé, un paciente que le hicieron una fijación posterior con un implante de metal. Y así, con dolor seguía y el cirujano decía, no, está pegado y está pegado y no está pegado, y era imposible. Y un paciente muy razonable, donde obviamente que si sigue con dolor y demás, y uno no está seguro, lo exploramos, y no estaba pegado. Y no es algo fácil de sacar, a no ser que uno vaya por adelante, ¿no? Entonces, esto lo que hicimos fue ir por el costado y ponerle 2 jaulas por el costado, por detrás también. Este era un paciente masculino joven, entonces hicimos por detrás, y ahí ve como el PIC sí pega y se ve. Y acá el metal uno nunca sabe, pero obviamente cuando lo exploramos es fácil saber si pegó o no pegó. Los casos de PIC son fáciles de ver. Estos son casos hechos hace 10 años o más, y esto es con hueso de cresta, y es difícil no pensar que esto ha pegado, ¿no? Sobre todo cuando uno lo mira más de cerca, ¿no? Uno ve ahí y creo que nadie duda que eso pegó. Hay muchos trabajos, como recién escuchábamos, y hay trabajo de los dos campos. Está en lo que dice que PIC no sirve, está en lo que dice que PIC sirve, y todo es limitado a lo que uno espera. El PIC nunca va a pegar. Entonces no es que el PIC no pega y es malo. Lo que pasa es que bueno, uno quizá no preparó bien, no usó el injerto inadecuado, o el paciente fuma, o lo que sea. Pero bueno, el PIC tiene su función, que viene en muchas formas, es radiolúcido, y nos da una altura y un soporte hasta que el hueso cure. Si el hueso no cura, no es problema de PIC. Obviamente si hay un material que además cure, como puede ser un hueso de injerto, hueso de banco, es mejor. Estos son trabajos que comparan los dos y no los voy a aburrir, simplemente voy a mostrar ejemplos de por qué
trato de usar, uno sabe que el metal es muy afino al hueso, sobre todo si se hace una cobertura, como algunos de los ejemplos que mostraban recién. El hueso es más amigo del metal que del plástico, ¿no? Entonces, la solución sería hacer los dos, ¿no? Entonces, hoy por hoy hay implantes de PIC que están cubiertos con cubierta de metal, entonces uno tiene lo mejor de las dos, ¿no? Tiene el soporte, es radiolúcido y además tiene esa cubierta de plasma de metal que hace que el hueso se una. Y como le decía antes, algunos de estos pacientes no curan, entonces uno ¿qué hace, no? Entonces, cuando pacientes como estos, donde tiene una jaula de costado y es de PIC y no pegó, es más fácil, uno puede ir por atrás y el PIC lo rompe con un osteótomo, con un Kerrison, con una cureta, es fácil de romper. Por eso no hay que sacarlo todo. Pero si algo de metal no es fácil. Y esas jaulas tan grandes que dicen que pegan siempre, a uno no va a pegar. Entonces, ¿qué hacemos después? Cuando tenemos una jaula grande como un reemplazo de disco, todo de metal, ya tiene tornillos de atrás que no pegó y se aflojaron. Y entonces uno se hace un problema más difícil de lo que tendría que hacer. Ese es mi punto de vista. Entonces, cuando yo elijo un implante, si es fácil de hacer imágenes, cómo es con el hueso, sobre todo si uno lo quiere usar en forma sola. El PIC es un polímero que se puede hacer cualquier forma. Hoy por hoy con el PIC reemplazan cráneos y hacen vértebras tridimensionales. Y lo más importante, como decía antes, si no falla, el plan B no es tan complicado. Nosotros hacemos muchos casos donde ya el paciente ha fallado muchas veces y por S2 o S3, con una fresa como de ligamento cruzado, atravesamos todo, ¿no? Como la vieja técnica de Bollmann, pero al revés. Y después ponemos una jaula de titanio. Entonces, eso pasa por PIC, pasa por hueso, pero nunca va a pasar por metal. Entonces nos estamos quedando sin opciones. Pero obviamente ese es mi punto de vista y yo no tengo para nada la razón en esto, simplemente en mi experiencia. Muchas gracias. Federico, yo te quería preguntar, en Estados Unidos vos medís el tamaño de la celda de PIC, el largo, el alto, la lordosis, entonces viene la circulante y te abre el sobrecito y vos agarrás. Bueno, acá las cajas de PIC nuestras vienen ataditas con una gasa a veces, todas juntas, cruzadas así y las esterilizaron 65 veces. Entonces la pregunta es, ¿qué sabés vos? Porque yo he buscado y no he encontrado, y he tenido unas reacciones osteíticas muy importantes, que parecen discitis, infectadas, los hemos biopsiado y la biopsia fue negativa. ¿Qué experiencia tenés vos con la multiesterilización del PIC? O si habría algún método de esterilizarlo más de una vez que no lo dañe tanto como para que no deteriore la sustancia del material, porque a nosotros nos está pasando. Esa es nuestra realidad, desgraciadamente. No, la verdad que no tengo experiencia. Como vos decís, los implantes vienen separados en su cajita y si uno lo abre y no lo usa, no lo puede volver a usar y no se puede volver a esterilizar. Bueno, un poco de la mano de eso viene la otra pregunta, que es algo que hemos leído ya y que ha salido publicado también, es la adhesividad bacteriana del PIC versus la del titanio, que dicen que es superior y que, bueno, en nuestro medio justamente esto cobraría mucha más importancia. ¿Vos decís que es superior el PIC o el metal con la infección? El PIC tiene más tendencia a infectarse y a mantenerse con mayor adhesividad bacteriana que el titanio. Totalmente de acuerdo. Y cuando uno, por ejemplo, opera una osteomielitis y hace un desbridamiento y demás, jamás se me ocurriría usar PIC, ¿no? Ahí uso un mesh de metal. Totalmente de acuerdo. ¿Y qué te parece eso? A mí me gusta lo del PIC mezclado con titanio. Y me gustan las cajas así, las nuevas de titanio con titanio poroso. Y que bueno, la gran pregunta es, ¿hasta dónde es necesario además agregarle hueso? Yo nunca la usé, obviamente. Te voy a decir, en mi hospital un par de médicos la usan y están muy contentos. Y yo siempre les pregunto lo mismo, el día que falle, ¿qué van a hacer? Pero dicen
que pega siempre, uno le pone aspirado de médula ósea, el otro no le pone nada y dicen que andan muy bien. Es un sistema nuevo, tampoco hay 10 años de seguimiento, así que no sé, pero vos la usás. Yo la he usado desde que salió. En realidad la uso porque tiene menor costo y a nosotros en el hospital nuestro no tenemos la suerte, han bajado los costos, me han sacado en algún instrumental, no puedo usarlo. Antes usaba titanio, otro tipo de caja. No me animo a ponerla sin nada. Le pongo, como decía, hueso bien molido y lo mezclo como un marro. He tenido, todos los pacientes que he hecho tengo fusión, pero tampoco tengo un montón. El follow-up más largo que tengo es 2 años. No he tenido problema con ninguno. Pero la verdad me gusta mucho. Es una caja que creo que se puede hacer y que tendrían que ver la forma de hacer la industria nacional, porque realmente una impresora 3D, hoy hasta mi hija tiene una, tiene que ser la impresora 3D que maneja con titanio, no creo que sea una cosa complicada, que es lo que se busca con eso. Hay acá, Yo quería hacer una aclaración, qué es lo que está pasando con las cajas de PIC que están cubiertas con el Sporocoat o con el plasma spray ese. Tuve hace poco un paciente donde la caja, no la había hecho yo, pero se salió completa. Es muy linda la teoría, pero estuve leyendo a partir de eso, estuve empezando a buscar algunos trabajos. Hay una serie de trabajos, el riesgo es la delaminación, donde se queda el Sporocoat y se va porque no tiene suficiente adhesión el metal tool PIC. Entonces ese es un problema a resolver. Tuve una caja hace poco que se salió de arriba y de abajo, estaba todo y la caja salió entera y no... Eso pasa con la industria americana, no con la nuestra. Por supuesto, sí, me cabe casi seguro. No hay mucha experiencia, es algo nuevo. Por supuesto, la ortopedia te la publican siempre como una cosa espectacular, que anda siempre, pero no sé. El comentario es, todos ponemos, antes de poner la caja, ponemos injerto. La pregunta es, ¿eso es para nuestra tranquilidad o realmente tiene valor? Ese signo radiográfico, a ambos le pregunto, ¿le dan alguna trascendencia o es solamente decir, bueno, estoy poniendo un poco más porque quizás la caja no tiene la superficie? ¿Qué valor radiográfico y clínico, cómo se correlaciona la imagen radiográfica con la clínica del paciente, si realmente es un signo de consolidación o solamente es algo para nuestra tranquilidad? Yo personalmente lo pongo siempre, creo que el packing de quien aprendí o de quien me enseñó a mí, poner hueso es fundamental. La caja te da hueso en el intermedio, pero te mantiene la altura o te descomprime la parte posterior en la que pongo yo, pero poner hueso en el resto de la zona creo que es totalmente importante. Poner bastante hueso hace trabajar bien el end play, porque si vos trabajás solamente el end play en una dirección, yo uso las curetas curvas y voy a toda la otra parte y lo lleno de hueso ahí. Tengo tomografías después de años donde el hueso no solamente pegó a nivel de la caja, sino que pegó afuera. Vos podés hacer PLIF, hay gente que lo hace, lo he visto en muestras, sin metal, sin plástico, sin nada adentro, ya poner hueso y hacerlo biológico y pega. Yo creo que es fundamental, al menos yo lo hago siempre. Sí, yo también, yo creo sobre todo cuando uno usa una jaula por vía posterior que son tan angostas, porque aunque pongas una que son 11 milímetros, si le sacas las paredes te quedan 4 milímetros de hueso, y aunque pegue 4 milímetros de hueso, te dice ya que no te va a soportar el peso de una persona. Entonces, yo creo que yo uso un embudo y le pongo un montón de hueso antes de poner la caja, y la caja la uso solamente para que me dé la altura y me mantenga. ¿Cuánto es un montón? Y para que te dé una idea, por un espacio, allá hay algo que no sé si hay acá, pero es hueso desmineralizado óseo que vienen en distintas cantidades y yo trato de poner entre 10 y 15 centímetros cúbicos. Hasta que rebalsa el disco y sale, ahí paro. Tal así que cuando le pones, vos ves que se distrae simplemente de impactarlo. Un montón, pero la tasa de artrosis, sí, no sé cuánto es mucho y cuánto es poco, ¿no? Yo le pongo lo que entre, pero te puedo asegurar que todos los pacientes hacen tomografía, ¿no? Y pegan bien. Yo no uso BMP por atrás. Una pregunta más histórica que otra cosa. Los que tenemos algunos años usamos durante mucho tiempo el ProSpace, que era un cubo sólido para PLIP envuelto en plasmapor. Y el recuerdo que yo tengo que lo poníamos en forma bilateral, daba muy buen sustento anterior y tuvimos escasísimos casos de subsidencia y fusiones muy buenas, sin
ver signos de aflojamiento puro de este prospace. La verdad que nos fue muy bien con ese instrumental. No, el metal trabeculado desde ya que es muy amigo del hueso y todos los estudios muestran que el osteoblastio se agarra fuerte, ¿no? Y de ahí viene, siguiendo lo que los colegas que hacen prótesis y demás, el hueso se agarra al metal bien. ¿Qué tal? Quería preguntar no solamente a los panelistas, sino a todos acá, si uno hace un ALIF lleno de hueso y pone una placa con 4 tornillos, ¿todos hacen la vía posterior o alguno no hace la vía posterior? No solamente ustedes dos, sino todos los que están acá. En mi caso, si el paciente es más, viste, uno trata de no operar por dolor de cintura, pero si uno está convencido que el paciente es un dolor discogénico y hay colapso nada más, sin traslación, sin espondilolistesis o espondilolisis, hago mucho solamente por vía anterior. Las opciones son 3, o le haces el ALIF solo. Yo creo que la placa no te cambia mucho, te da una estabilidad inicial, pero nosotros hemos tenido casos de ver gente que le puso la placa, que trabaja conmigo incluso, no la apoyó por atrás, era una espondilolistesis oculta y se fue todo al diablo, hubo que sacarlo, hubo que ir por atrás y hacerle todo. Podés hacer ALIF solo, podés hacer ALIF y en vez de poner tornillos atrás, si no querés, podés poner clips y podés poner la 360 con los tornillos y todo. Creo que a veces hacemos demasiados tornillos en la espalda porque el ALIF solo, si vos ves la diferencia en porcentaje de fusión en un ALIF solo, estoy hablando de una artritis, no estoy hablando de algo inestable. Inestable le pongo tornillos sí o sí. En mi caso, tomé los boards hace poco en Estados Unidos y no hay ninguna posibilidad que pueda presentar un ALIF solo que lo pueda defender, o no quiero meterme en eso ni defender un clip por atrás. La teoría es que le tenés que poner tornillos, pero creo que a veces si es estable por atrás y no tenés tanto problema y las facetas están bien, con un ALIF solo no es, no solamente con placa, no hace falta que le pongas, si es bien comprimido y la placa te da una estabilidad secundaria, pero no es milagrosa. Yo no sé si acá hay una caja que tiene como 2 lengüetas de metal que lo tiene LDR, o no sé quién es el dueño, pero yo he hecho muchas, estoy hablando más de 100 y nunca hasta ahora, sacando una que se fracturó pero se curó igual, nunca hubo una sobreartrosis. Sin tornillos posteriores. Sin tornillos posteriores. ¿Otra pregunta? Bueno, muchísimas gracias Ángel y Federico.